tema de hoy. El tema de hoy, primero, el primero. Como siempre digo, es un enorme placer estar de este lado y poder de alguna forma compartir precisamente la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. A todos los que nos van a ver a través de las redes sociales, les damos la más cordial y muy atenta bienvenida a este su canal, a esta su iglesia, Mi Primer Amor. Y pues bueno, esperamos precisamente que sea hoy quien hable, que sea precisamente que nos dé el entendimiento, pero sobre todo la sabiduría, para poder entender lo que papá quiere, ¿no? Sin duda alguna, creo que estamos pasando un tiempo de sangoloteo, un tiempo fuerte, donde muchas de las veces creo que no es como que necesario recalcarlo tanto. Cada uno de nosotros trae sus propias batallas, cada uno de nosotros trae incluso precisamente esas peleas, ¿no? Y pues bueno, la palabra de hoy, mejor dicho, el tema de hoy, el primero, ¿sí? Y quiero comenzar rápidamente introduciéndome un poco al tema de hoy. La semana pasada por ahí me dejó tambaleando mucho un versículo que se mencionó en la prédica anterior de hace 8 días y que gracias a eso se obtuvo como respuesta el tema de hoy, ¿sí? Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, antes de que el tema baje literalmente hacia la iglesia, primeramente papá, Dios, Jesús, no sé cómo lo quieras nombrar, dependiendo precisamente de tu comunión, qué tan grande sea. Yo en lo particular, digo, muy en lo personal, le digo papá. Me ponía a pensar, a reflexionar en lo mucho que es Él y en la nada precisamente que soy yo. Y me dejaba pensando precisamente esa frase que se mencionó, esa cita bíblica que se mencionó hace 8 días en 2 Corintios 5:17, que dice que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todo es hecho nuevo. Y quisiera de alguna manera leerles la traducción del lenguaje actual, que está un poquito más específica, y dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Pero, de alguna forma, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿De verdad eres nuevo? ¿De la noche a la mañana en tus hechos? ¿Cambias por completo de un día a otro? Como dice el versículo, nos ha hecho comenzar una vida nueva. Comenzar. Es el comienzo de una vida nueva. Te lo decía de alguna manera al principio. Creo que es muy latente, creo que es muy, lo decían al principio, ¿no? Hasta se puede sentir el ambiente, ¿no? Y creo, sin dudar a equivocarme, que hay cosas que están ocurriendo, sin duda, eso me queda muy claro, ¿sí? Y pues bueno, me ponía en la semana a analizar esto, ¿sí? Y yo le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Qué me quería dar a entender con esto? Porque yo le decía, yo puedo decir, nuevas criaturas son, pero todavía traemos cosas arrastrando. Todavía hay luchas. Todavía hay precisamente esas peleas.
Y entonces de alguna manera yo le preguntaba, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hace 8 días, cuando el hermano mencionó esto, yo me quedé pensando y analizándome primeramente yo. Yo decía, ¿de verdad soy nueva criatura? ¿En verdad soy nuevo? Solamente, como dice este versículo, estoy comenzando a vivir una nueva vida. Estoy comenzando. Yo le decía al Señor, pues yo no siento que sea nuevo. Yo no siento que sea nuevo. El Señor me contestaba de una forma muy sencillita y me decía, has cambiado tanto que ahora me buscas cuando antes no lo hacías. Has cambiado tanto que ahora me preguntas cuando antes ni siquiera me conocías. Has cambiado tanto que ahora precisamente me buscas a cada rato. Y yo decía, pero es que sigo en lo mismo, ¿no? Sigo aferrado. Y el Señor de verdad, digo, para la gloria de Dios, ¿no? Nos habla de muchas formas, nos habla de muchas maneras. Y a veces me siento como mi hija, que hace berrinche, y mi actuar probablemente es diferente, ¿no? Porque lo primero que hacemos es actuar conforme a la carne. Pero Dios no. Dios viene, te abraza, te apapacha, te calma, te explica y te hace entender de una manera muy sencilla, muy sencilla. Y yo decía, bueno, está bien. Y de alguna forma yo seguía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Este versículo en especial, ¿qué significa? ¿Sí? Significa, o el significado de alguna forma, ¿sí? Decía que quien está en Cristo es una persona completamente nueva. La vida antigua y sus errores han quedado atrás y ha comenzado una nueva vida en una nueva naturaleza. Yo decía, han quedado atrás, sí, pero no para el hombre, para Dios. Para Dios ya quedó atrás tu pasado. Para Dios ya quedó atrás tu estilo de vida que traigas, ¿sí? Y ahora has sido reconciliado precisamente a través de Cristo Jesús. Una nueva creación, ¿sí? Y decía precisamente que al estar en Cristo se experimenta un cambio profundo que va más allá de una simple mejora personal. Se trata de una nueva creación, una nueva naturaleza. Y yo decía, pero es que yo de verdad, yo no. O sea, incluso, ¿no? Hacia las personas. Las personas probablemente no ven tus luchas, no ven lo que tú traes, no ven con lo que tú peleas. Dice el dicho, nadie sabe lo que trae en el costal más que el que lo trae, ¿no? Dice precisamente Reina Valera, las cosas viejas ya pasaron, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, la vida vieja ha quedado atrás y una nueva vida que es un regalo de Dios ha comenzado. Esto de alguna manera lo puedo entender yo como una nueva convicción. Ahora yo tengo una convicción diferente. Ahora yo tengo una fe, un creer de hacia dónde voy. Cuando antes ni siquiera sabía quién era Él. Y esto es precisamente lo que está comenzando, ¿sí? En una nueva perspectiva, lo que está comenzando, un nuevo propósito y la capacidad precisamente de vivir. Y es aquí donde viene la pregunta, porque dice también la palabra que Cristo nos hizo libres y que cuando aceptamos al Señor somos libres. Y es aquí donde yo me preguntaba, ¿de verdad ya eres libre? ¿De verdad ya estás en libertad? ¿O lo sigues intentando? Y hay algo que de verdad quiero que entendamos.
Cualquiera de las dos opciones que respondas está bien. Muchos te van a juzgar si dices que eres de los que todos los días lo sigues intentando. Muchos incluso te van a crucificar porque quieren ver algo en ti que ellos no han podido hacer. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que todos los días te observa y ve tus luchas, y luchas que probablemente tú no ves, o muy probablemente no vean en ti los de allá, los de afuera. ¿Sí? No han visto precisamente lo que Dios sigue haciendo en ti. No han visto cómo de alguna manera todos los días tú sigues intentándolo. Dios no busca perfectos. De hecho, vino por lo vil y por lo menospreciado. Vino precisamente por lo que no dábamos una. ¿Sí? Vino a salvar lo que se había perdido. Y Él de alguna manera sabe precisamente que ya comenzó el cambio en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ese cambio se nota precisamente porque ahora lo buscamos. El buen fin. ¿No? Cuando antes ni siquiera lo conocías. Ahora le das la gloria y la honra cuando antes ni te interesaba, porque ni siquiera entendías cuando decían eso. Ahora lo entiendes. Y la pregunta es, ¿y por qué antes no lo entendías? Fácil, porque no había una comunión. No había una comunión. ¿Con quién? Con el primero, con el que fue antes que fuera la creación, con el que fue antes precisamente que todos los profetas, Cristo Jesús. Entiendo de alguna manera que muchas veces nos han llenado de psicología barata, psicología de hombre, donde se nos ha enseñado cosas partiendo de la mente sin antes haber tenido un encuentro directo con el Señor, y que nos hace muchas de las veces creer que se tiene la razón por el simple hecho de que todo encaja, todo encuadra conforme nos lo dan a conocer. Pero cuando tú conoces en verdad al Señor, cuando tú de verdad te dejas guiar por el Espíritu, te das cuenta de que tenemos que compartir el Evangelio, no psicología. Te das cuenta que tenemos que compartirle al hermano el Evangelio. Y sí, lo entiendo. ¿Sí? Muchas de las veces no se necesita precisamente traer la Biblia. Tus acciones son las que van a determinar quién eres tú. ¿Sí? El tema de hoy, primero el primero. Prácticamente, primero, antes que todo, es darle la honra y la gloria a Él, a quien fue el primero, antes que al mundo. Y esto se hace de muchas maneras. Pero ¿por qué digo que Él es el primero? ¿Sí? Porque Él es el primero, humanamente y espiritualmente. Y eso lo vamos a comprobar precisamente con la palabra del Señor. Y quiero comenzar, si alguien me apoya rápido, con Juan 1, del 1 al 2. ¿Primera de Juan? No, Juan. Juan. Sí. Juan 1:1. 1, del 1 al 2. ¿Me ayuda usted con Colosenses 1, 15 al 17? Colosenses 1, capítulo 1, del 15 al 17. Amén. Si quiere, usted ayúdame con Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Por favor. ¿Me apoyas en Dios habla hoy? ¿Dios habla hoy? Sí. Sí. Nada más recuérdame, es Juan Juan 1, 1, 1, 2. 1 y 2. Sí. Ok, dice. Filipenses 2:6, perdón. ¿2:6? Sí. Ok. No, adelante, búsquelas para cuando yo les pida todo bien caliente. ¿Cuál estás buscando? Colosenses 1, 15 al 17. Más pequeñito, por ejemplo. De hecho, Colosenses creo que no lo viste, son como 15 al 17. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Amén? Amén. Bien, leo. Juan 1, 1 y 2 dice:
En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba con el principio con Dios. Amén. Dice Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este mismo estaba en el principio con Dios. ¿Y de qué principio está hablando? Ofertas del Buen Fin del 13 al 17 de noviembre. Amazon, ahorra en grande, celebra en grande. Eso ahí. Jesús. ¿Cuál es el primer libro que tenemos? Génesis, que es la creación. Ese es el principio. De ese principio habla. ¿Sí? Este pasaje afirma la existencia pretemporal de Jesús, que es el Verbo, y su unidad con Dios. Es decir, espiritualmente hablando, Jesús estuvo primero que todos los grandes profetas que Dios hizo. Jesús fue el primero, estuvo desde el principio con Dios. Colosenses 1, del 15 al 17. ¿Me ayuda, por favor? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda generación, de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y hay algo que me agrada, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Sí? Este pasaje de alguna manera nos muestra que Jesús es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Él, lo que implica su existencia desde el principio de la creación. Ahora sí, Filipenses 2:6, ¿qué dice? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cosa a que aferrarse. Aquí se nos confirma nuevamente que Jesús existía en forma de Dios antes de su encarnación, destacando su naturaleza divina antes de humillarse para tomar forma humana, y se despojó de lo que para él era lo más importante, para servirle a él mismo a través de su crucifixión, y con ello esa unión entre el hombre y Dios. Ahora, muchas de las veces nos decimos o nos llaman cristianos, seguidores de Cristo, porque de alguna manera intentamos ser semejantes. Y lo digo así, lo intentamos porque Él siempre predicó con el ejemplo. Con el ejemplo. Y este versículo me dejaba así como de, wow. Él dejó precisamente, ¿sí? Dice el versículo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y precisamente decía que confirma que Jesús existía en forma de Dios antes de su encarnación, destacando su naturaleza divina antes de humillarse para tomar forma humana, y se despojó de lo que para él era lo más importante, Dios, y se hizo humano. Yo te pregunto, ¿de qué no te has podido despojar? Todavía. ¿Con qué sigues cargando todavía? ¿Qué es lo que no te ha dejado despojarte? Si él lo primero que hizo fue precisamente dejar para convertirse en hombre. Nos llaman cristianos, pero ¿qué todavía seguimos trayendo? Dice la palabra, estamos en libertad, pero ¿por qué seguimos todavía atados, unidos a algo? Llámese adicción, llámese pasado, llámese como se llame. ¿Qué todavía
sigues cargando, que no has podido dejar? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y no hablo de un Dios con D mayúscula. Hablo de un Dios con D minúscula. ¿A qué le das más peso todavía antes que al Señor? ¿A qué le das más peso todavía? A eso precisamente es a lo que yo me refiero cuando digo, ¿cuál es tu Dios? A lo que le das más peso antes que al Señor. A eso que le das primero, lo primero, antes que a Dios. Y un ejemplo muy sencillito, ¿no? Un café, una rola, cuando te levantas, ¿a quién le das primero la honra? En el día, ¿a quién le das primero la honra? Y esto de verdad es para entendidos. ¿Qué es para entendidos? Que es imposible caminar si no quieres soltar eso que te tiene atado todavía a un pasado. La palabra dice, y muchas de las veces lo hemos compartido, somos libres, pero todavía seguimos atados a un pasado. Todavía seguimos precisamente cargando con algo que no nos deja caminar firmes, que no nos deja dar un paso firme. ¿Qué es? ¿Qué es lo que todavía no has soltado? ¿Qué te tiene atado a un pasado? ¿Un vicio? ¿Un exceso? ¿Un recuerdo? Y que no te ha dejado darle la honra en verdad primeramente a Dios, antes que cualquier otra cosa que hay en el mundo, antes que satisfagas tu necesidad. ¿Qué es lo que no te ha dejado? Jesús siempre enseñó a darle la honra y la gloria primero a Él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos en Lucas 9:60? ¿Qué quiso decir? Y esto lo veíamos la semana pasada, si mal no estoy. ¿Sí? Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, en respuesta a un discípulo que quería pasar un tiempo en su casa antes que comprometerse. ¿Antes que qué? Comprometerse. Compromiso. ¿Qué es un compromiso? ¿Qué es un compromiso? ¿De verdad tienes un compromiso con el Señor? ¿O solo intentas tener un compromiso con el Señor? Llegó el Buen Fin a Mercado Libre y ya sabes lo que pasa. Aprovecha hasta 60% de descuento. Estamos en vivo. Estas cosas pasan. Un compromiso con el Señor. Jesús le dijo precisamente a este joven que dice la palabra, sígueme. Le dijo, sígueme. Pero el hombre respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lucas 9:59, del 59 al 60 dice esto. Es posible que de alguna manera este hombre quisiera cumplir con el deber del hijo mayor de enterrar a su padre, según este versículo. Estar cerca de él para obtener la herencia o permanecer junto al cuerpo de su padre durante un año para volver a enterrar sus huesos. Una práctica habitual entre algunos judíos de esa época. En cualquier caso, la respuesta de Jesús deja claro que esta petición habría supuesto anteponer la tradición o los propios deseos del discípulo al servicio de Jesús. ¿Cuál es el mandato que el Señor pidió? Vayan y qué? Y compartan el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿de verdad tenemos un compromiso con el Señor? ¿De verdad? Porque hoy nos vemos y estamos aquí. Y
domingo, gloria a Dios, aleluya. ¿No? Pero de lunes a sábado, ¿de verdad tenemos un compromiso con Dios? Yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué es un compromiso? Ahora le agregamos, ¿qué es un compromiso con Dios? Hay 3 palabras que encontré con respecto a este compromiso. Una de ellas, lealtad. Lealtad. Y devoción total. Número 2, entrega y obediencia. Y número 3, una actitud con fe. Hace rato yo te decía, yo sé que todos traemos luchas. Yo sé que todos de alguna manera estamos luchando o batallando con algo. ¿Y cuál es tu actitud que tienes ante esas circunstancias? ¿Cuál es la actitud que has aprendido a tomar? Hace rato hablábamos acerca de una emoción. Y decíamos de alguna forma que muchas de las veces nos han engañado o mentido. Y hacernos creer cosas que no son bajo una emoción. ¿Sí? Pero de verdad, yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud en medio del problema? ¿Cuál es esa actitud que tú tienes cuando presentas una situación difícil? ¿Es una actitud positiva o es una actitud todavía humana que te vas para abajo? ¿Cuál es esa actitud? Probablemente, te lo decía al principio, ¿no? Antes de que yo prepare un tema o de que yo lo dé a conocer, papá directamente, ¿no? Y yo entendía esto directamente para mí, ¿no? Decía, Señor, la verdad no me siento bien. Creo que no hay como que detallar para ver lo que ocurre. No hay que decir, no, creo que es muy obvio. Sin embargo, el Señor me decía, primero lo primero. ¿A quién le vas a dar la honra? ¿Al mundo o a mí? ¿En quién confías más? Dice, pues en ti. Pues adelante. Y es ahí donde viene lo difícil. Es ahí donde viene precisamente lo difícil. En serio, ¿estás realmente anclado al Señor? ¿O estamos anclados realmente al Señor? Para compartir, para hablar, cuando literalmente probablemente estás hundido. ¿Realmente tienes esa fe para creer en lo que todavía no va a pasar, pero crees que va a ser bueno? Y decir, vamos. Y es aquí donde entra precisamente el lema de esta iglesia. Caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por vista. Y lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces. Qué difícil es cuando la vista te gana. Qué difícil es cuando la vista te grita al oído, quiere llorar, quiere llorar. No se puede. Porque tu vista te está ganando. Y es aquí donde el Señor te dice, ¿dónde está? Esa fe que decías en esos momentos alegres. ¿Dónde está esa fe cuando tenías todo? ¿Dónde está esa fe cuando no había problemas? ¿Dónde está? ¿No decías que yo era un Dios de los imposibles? Pues demuéstramelo. ¿No decías que admirabas a Job porque le quité todo y no me rechazó? Pues demuéstramelo. ¿Dónde está la fe? Te lo decía desde el principio. No tenemos mucho que entrar en detalles, pero hay cosas muy palpables. Y esas cosas muy palpables son precisamente esas luchas que estamos teniendo. Y hoy en medio de esas luchas, ¿a quién le das primero la honra? ¿A quién
quién buscas primero? ¿Qué actitud tienes ante ese problema? ¿Estás realmente anclado al Señor y sigues caminando por fe? ¿O decides esconderte? Como lo hizo el profeta, ay, se me olvidó su nombre. No, el que hemos venido hablando, el que se fue a esconder a la cueva, ¿cómo se llama? Elías. ¿Sí? ¿Dónde está tu actitud? Regresando nuevamente al versículo de Lucas 9, 59, 60. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos a los que Jesús se refiere como los que deben enterrar a sus muertos? La palabra muerto se utiliza en este pasaje con dos significados diferentes. Aparentemente es una paradoja y se utiliza de forma eficaz. Los judíos utilizaban la palabra muerto a menudo para expresar indiferencia hacia algo o para expresar que algo no tiene influencia sobre nosotros. Estar muerto a la ley. Romanos 7:4 dice: algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Estar muerto al pecado. Estar muerto al pecado. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Realmente estamos sin pecado. Realmente ya hemos muerto al pecado. ¿O seguimos todavía batallando? Romanos 6:11 dice: de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Significa que la ley y el pecado no tienen influencia ni control sobre nosotros. Somos libres de ellos y actuamos como si no existieran. Somos libres de ellos. Yo te pregunto, ¿de verdad eres libre? ¿O todavía hay algo que te sigue atorando? Todavía hay algo que nos sigue todavía marcando el paso. Yo de verdad en la semana hablaba con el Señor y le decía: Señor, tú conoces mis debilidades. ¿Sí? Y yo muchas de las veces les decía en tiempos anteriores, me cuido de alguna forma esta parte y descuidaba esta. ¿Sí? Y mientras yo me cuidaba y me protegía por esta parte, me metían gol por acá. Y es tan triste que muchas de las veces el enemigo está en tu propia casa. Hace rato hablábamos precisamente de decisiones. Es tu decisión. Si caes o no caes, la tentación ahí va a estar. La tentación ahí va a estar, pero tú tienes la decisión para decidir: ¿lo hago o no lo hago? Si lo haces, va a haber resultados. Si no lo haces, también vas a obtener resultados. Somos creyentes, en teoría. Así, de alguna manera, las personas del mundo están muertas para Cristo. No ven la belleza del Señor, ni oyen su voz, ni desean seguirlo. Dice la misma palabra: solo sus ovejas escuchan la voz del pastor. Y esto lo dice en Juan 10:27. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Yo también los conozco a ellos. ¿Tú crees que Dios no sabe precisamente lo que traes? ¿Tú crees que Dios no conoce esa mortificación que no te deja seguir adelante? ¿Tú crees que a Dios se le está pasando eso que tú le pediste? ¿Y que estás desesperado o desesperada? No, para nada. Dios nos conoce perfectamente bien.
Y hemos hablado de paciencia. Y hemos hablado que Dios no va a llegar con una varita mágica y nos va a decir, ¡tin! Paciencia. No. Y hemos hablado de procesos. Pero hoy Dios te dice, ¿a quién le das hoy la gloria? ¿A quién le das la honra? ¿Qué actitud tienes ante esta situación que estás atravesando? ¿Dónde está la actitud? Porque es fácil decirlo. Sí, en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuándo estás bien? Cuando no hay problemas. Pero cuando una mentira se disfraza de verdad y te grita al mundo esa mentira, mira, ya se acabó esto. Mira, ya no hay esto. Mira, no tienes ni siquiera lo básico. ¿Dónde está tu actitud? ¿O cuál es tu actitud en ese momento? ¿A quién le das la gloria y la honra en ese momento? ¿A quién buscas primeramente? ¿A Dios? ¿O al vecino? ¿O al hermano? ¿O al compadre? ¿A quién? Continúo con el versículo. Dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Nadie. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Las personas del mundo son aquellas a quienes el Salvador describe aquí como los muertos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Que deben enterrar a los muertos. Físicamente. Y decía precisamente el versículo. Deja que se ocupen de los muertos los que no están interesados en mi obra. Los que no están interesados en mi obra. Una cosa nos pidió el Señor hacer. ¿Qué nos pidió? Compartir su evangelio. Pero para que lo puedas compartir, primero lo tienes que entender. Primero lo tienes que entender. Yo te pregunto, ¿ya lo entendimos? Dice Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Antes. Ahora ya no. Ahora ya no. Se supone. Se supone. El Señor nos dice, tu deber ahora es seguirme. Seguirme. Pero Señor, el cielo se me está cayendo en pedazos. Ya no puedo. Te dije que sería fácil. Si fuera fácil cualquiera lo haría. Pero eso es de verdad. Hace tiempo también hablábamos de una identidad. ¿Sí? De una identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿De verdad estamos en Cristo Jesús? ¿O solo nos ponemos esa máscara los domingos? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? Hay algo que de verdad me dejaba de alguna manera impactado. Porque aunque las Escrituras y Jesús dejan claro que debemos honrar a nuestros padres, dice Efesios 6:2, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, ¿no? Tenemos que entender, Jesús debe de ser lo primero, antes que tu padre y tu madre. Y esto habría sido especialmente así en el caso del versículo que acabamos de leer. Es decir, con una orden directa del Señor. ¿Sí? Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo reconocieron al Señor y lo siguieron de inmediato. Y dejaron precisamente lo que estaban haciendo por seguirlo.
Dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. No se trajeron un poco para el camino. No siguieron jalando precisamente algo de lo que estaban haciendo para llevárselo por el camino. Solo lo siguieron. Yo te pregunto, ¿qué traes todavía tú cargando para el camino? ¿Qué traes que no has soltado? Dice Mateo 4, del 18 al 22. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón, Pedro y a Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Lo que se le pedía literalmente a aquel hombre que quería enterrar a su padre era más importante que cualquier consideración terrenal. Y en ese momento Cristo decidió exigirle un sacrificio extraordinario para demostrar su sincero amor por él. Hace rato te hablaba de un Dios. Decía, ¿cuál es ese Dios que no has dejado? Yo te pregunto, ¿cuál es eso que no has dejado? No hablo de un padre terrenal, físico. ¿Qué es eso que le das tanta importancia que no has dejado por seguir completamente al Señor? ¿Con qué sigues batallando para seguir por completo al Señor? ¿Con qué? Termino de alguna manera con esto. Cristo Jesús quiere seguidores de verdad y no profesores. Y no profesores. ¿Cuál es la diferencia entre un seguidor y un profesor? ¿Cuál es la diferencia? Yo te pregunto, ¿qué eres? ¿Seguidor o eres un simple profesor? El seguidor enseña con todo lo que tiene. El seguidor, donde quiera que anda, enseña hasta con los hechos de manera natural. El profesor solo enseña sin frutos. Solo enseña teoría. Solo termina enseñando aquí psicología humana. ¿Qué somos realmente? Estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por situaciones fuertes. ¿Qué somos? ¿Cuál es la actitud que tenemos en este momento? ¿Cuál es? Dios quiere seguidores. Jesús quiere seguidores. No quiere profesores. ¿Qué eres en verdad? ¿Seguidor o profesor? ¿Seguidor o profesor? Los seguidores dejaron todo y lo siguieron. Los profesores no. ¿Qué somos? ¿Seguidor o profesor? ¿O profesora? Les decía al principio, esta palabra de alguna manera, y yo sé que es para mí directamente, porque igual me digo seguidor, pero a veces soy profesor. Me digo seguidor del Señor y a veces también el mundo me sigue ganando. Y el Señor dice, yo no quiero tintas a medias.
O eres o no eres. O estás o no estás. Pero de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No se puede. Bien, esta es literalmente la palabra que el Señor de alguna manera